Bien, en este video vamos a ver el tema de las cifras de méritos generales para el curso de Química Analítica Instrumental y voy a partir viendo unos aspectos más conceptuales. Bueno, en química analítica la estadística es bien importante por cuanto es la herramienta que nos permite evaluar la magnitud de los errores y los errores en química analítica están siempre presentes. ¿Por qué están siempre presentes? Porque la composición de la materia no está, digamos, alcanzable a los sentidos, entonces nosotros no podemos contar los átomos ni las moléculas de forma química en una muestra, tenemos que estimarla. Y tenemos que estimarla ya sea a través de, digamos, cambios visuales o señales instrumentales que indirectamente uno los puede relacionar con cantidades. Y esa es una estimación. Y toda estimación obviamente que tiene errores y esos errores hay que tratar de minimizarlos, no se pueden evitar completamente, pero junto con tratar de minimizarlos, y dentro de lo que los medios lo permitan, lo importante es conocer la magnitud de esos errores. Entonces, toda medida de la magnitud de una variable está sujeta a errores e incertidumbres y en ese caso la química analítica no es la excepción. Muchos de estos conceptos que vamos a ver son propios de la metrología, de las cuales, una disciplina más general, de las cuales la analítica se vale un poco para aplicarla a la determinación de los errores. Dentro de las cifras de méritos generales que existen, las más importantes, porque engloban todas las otras, es la precisión y la exactitud, que tienen que ver con la performance o desempeño en método analítico. Vamos a evaluar primero lo que es en este video la precisión. Simplemente yo me voy a referir a la exactitud para diferenciar ambos conceptos y después nos centraremos en este video en cómo se estima la precisión. Aquí ustedes ven la típica figura que aparece en los libros de química analítica y que explica la diferencia entre precisión y exactitud en base a una analogía. Y esa analogía es la analogía del tiro al blanco. El tiro al blanco obviamente tiene, hay dos aspectos que hay que darse cuenta. Número uno, cuántos tiros dan en el blanco, que sería el punto rojo. Y número dos, cómo se dispersan los tiros entre sí. Aquí cada tiro estaría representado por los puntos negros. Por ejemplo, nosotros en esta figura, que hay 4 posibilidades, tenemos 2 tiros que son bastante precisos. El de la esquina inferior izquierda, que significa que los tiros son precisos, ¿no es cierto? Al igual que la de la esquina superior derecha, que son igual de precisos. ¿Por qué son precisos? Porque la dispersión entre los tiros, o sea, entre los puntos negros, es igual. Se dispersan entre sí de igual manera. Sin embargo, el de la esquina superior derecha, que está acá, ¿no es cierto? Además de ser preciso, es exacto por cuánto dan en el blanco. El de la esquina inferior izquierda son igual de precisos, pero son inexactos por cuánto no dan en el blanco. Lo anterior es súper importante porque precisión tiene que ver con la dispersión de los valores entre sí. Vamos a ver más adelante, cuando digo entre sí, nos referimos respecto a su propio promedio. En cambio, lo que es exactitud tiene que ver qué tanto se dispersan o se distancian los valores, o los tiros al blanco en este caso, respecto a un valor de referencia. Y ese valor de referencia sería el punto rojo, el tiro al blanco. La figura de la esquina superior izquierda es un tiro bastante inexacto, al igual que el de la esquina inferior derecha. Ambos son inexactos, o sea, ambos son imprecisos, perdón, corrijo. Ambos son imprecisos por cuanto ambos son bastante dispersos entre sí. Sin embargo, el de la esquina inferior derecha es más exacto que el de la esquina inferior izquierda, por cuanto estos se dispersan en torno al valor de referencia o al blanco. En cambio, el de la esquina superior izquierda no. Por lo tanto, el peor de los casos sería el de la esquina superior izquierda. Tenemos un tiro que es inexacto e impreciso. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar en este video exclusivamente de precisión. En el siguiente vamos a hablar de exactitud. Nos vamos a referir a la precisión, que tiene que ver con los errores de dispersión de los valores entre sí. Comencemos con precisión. Matemáticamente, lo que se enseña en la mayoría de los libros es que los valores medidos de cualquier magnitud, no solamente analítica, pueden ser hasta población, hasta valores socioeconómicos, por ejemplo, si es que siguen una distribución normal, es decir, si es que esta población es normal, ¿no es cierto?, respecto a la variable medida, esto quiere decir que los valores medidos se dispersan, pero la mayor frecuencia de esto está en torno a un promedio.
sea, la mayoría de las variables medidas están en todas las en todos los individuos de la población, están mayormente con más frecuencia en torno a un promedio, y luego en los extremos superiores o inferiores esa frecuencia baja, ¿no es cierto? Esa sería una distribución normal. Eh, por ejemplo, les voy a mostrar una distribución normal de una página de internet que tengo acá. Esta página de internet se llama Nuestro Mundo en Datos. Aquí vienen ustedes al año 2015 cómo se distribuye el ingreso per cápita en el mundo. La curva roja está representada por Asia-Pacífico. En el año 2015 la distribución de ingresos per cápita en Asia-Pacífico, ¿no es cierto? Aquí está toda la población Asia-Pacífico, tiene un promedio en donde está la mayor frecuencia, ¿no es cierto? Estaría más o menos por acá, y se nota que esta distribución tiene cierta normalidad por cuanto es más o menos simétrica. Quiere decir que en extremos superiores, como en extremos inferiores, la frecuencia baja. Sin embargo, si uno se remonta al año 1975, la distribución hacia Pacífico no tiene una distribución normal, de hecho tiene dos máximos. ¿Sí? Eso ya quiere decir que pierde normalidad. Normalmente cuando la curva no solamente no tiene un solo máximo, sino que tiene dos, y además es asimétrica, uno dice pierde normalidad. Hay pruebas para establecer si una distribución es normal o no, esas pruebas no las ven en este curso. En general, en analítica, para efectos conceptuales, se tiende a asumir normalidad, por cuanto la mayoría de los procesos de análisis son tomados de una muestra de una población que tiene una distribución normal, pero obviamente que dependiendo de la particularidad del caso, nunca está de más hacer una prueba de normalidad, y ustedes las pueden buscar en cualquier libro analítico. Lo que tiene que ver con la distribución normal, ¿no es cierto? Tiene que ver con un valor promedio, y la dispersión de esa distribución se cuantifica como lo que se llama sigma o desviación estándar, que para este ejemplo es la desviación estándar poblacional. ¿Qué es sigma? Bueno, sigma se puede explicar en base a ecuaciones matemáticas bien complejas, pero yo lo voy a explicar primero conceptualmente. Sigma significaría, que aquí para mí está el ejemplo más claro, sigma significaría que si yo tomo el promedio e integro desde el promedio el área que abarca el 68% de toda la población, ahí se encontraría sigma. O sea, un promedio más o menos sigma, por ejemplo, si mi promedio es 10 y sigma vale 1, quiere decir que 10 menos 1 es 9, 10 más 1 es 11, ¿no es cierto? Tenemos que desde 9 a 11 se integraría el 68% de toda la población que se analizó. Si uno toma más o menos 2 sigma en una población, eso implicaría que abarca el 95%, y si uno toma más o menos 3 sigma, eso abarca el 99.7%. Obviamente que cuánto vale sigma va a depender de qué tan homogénea es la distribución de la variable medida. ¿Ya? Hay distribuciones que son más amplias, otras que son más estrechas, ¿no es cierto? Es decir, hay distribuciones que son más precisas que otras, pero eso va a depender de la magnitud medida y de la población en sí. ¿Okay? En términos matemáticos, y vamos a aplicarlo ahora, ¿no es cierto? En términos matemáticos, ¿qué significa sigma? Sigma significa la sumatoria de las diferencias entre cada valor medido, x respecto a su propio promedio, x sombrero, ¿no es cierto? Al cuadrado, o sea, la sumatoria al cuadrado, partido por n, que sería, n sería el número de individuos de la población, a la cual se le midió la variable. Esa sería la desviación estándar poblacional. En analítica, uno no utiliza la desviación estándar poblacional, sino que uno utiliza la muestreal. ¿Por qué? Porque en analítica uno toma alícuotas o muestras de una población, no analiza toda la población, y por lo tanto uno pierde ahí grados de libertad. La desviación estándar muestral es muy parecida matemáticamente a la desviación estándar poblacional, salvo que en vez de estar dividido por n, está dividido por n menos 1. Es decir, la sumatoria de las mismas diferencias de cada valor medido al cuadrado, partido por n-1, donde n aquí sería no el número de individuos de una población, sería el número de muestras tomadas desde esa población. Por ejemplo, mira, vamos a aplicar esto con un ejemplo de Excel acá. Aquí tengo un Excel, y en este Excel tengo 3 ejemplos. Aquí tengo 3 alícuotas de una misma muestra, ¿no es cierto? Y aquí tengo 3 alícuotas de una segunda muestra y de una tercera muestra. O sea, tengo 3 valores de
de alícuotas de una muestra y por lo tanto vamos a calcular lo que se llama la desviación estándar muestreal y el promedio. Ya, primero vamos a calcular promedio. Entonces uno pone acá promedio, ¿no es cierto? Escribe promedio. Vamos a calcular la SD. Vamos a calcular la SD muestreal, ¿ok? Vamos a calcular acá cada uno de estos parámetros para estos tres conjuntos de datos. Por ejemplo, promedio. ¿Cómo yo calculo el promedio? Bueno, los que no están familiarizados con Excel, yo les recomiendo que la mayoría de las funciones que vamos a ocupar en este curso están en la tecla funciones, FX. Yo marco la celda donde quiero calcular el promedio, acá, aprieto función, busco en la función estadística, bajo hasta promedio, aquí bajé hasta la P, promedio, aquí está, y acepto, y me pregunta o me pide, ¿no es cierto?, que ingrese el set de datos del cual quiero calcular el promedio. ¿Cuál es ese set de datos? Estos tres. ¿Sí? Y ahí acepto. Ahí me calculo el promedio de estos tres sets de datos. Como quiero calcular el promedio de estos dos sets de datos adicionales, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hago? Marco la cruz hasta que se ponga negra, que es en la esquina inferior derecha, aquí. Ahí se usa negra, ¿no es cierto? Aprieto, arrastro y suelto, y me calculo los promedios de set de datos 2 y los promedios del set de datos 3. Excel tiene esa característica que repite las operaciones. Vamos a calcular ahora la desviación estándar muestreal. Mismo proceso. Marco la celda donde quiero calcular esto, aprieto función, bajo hasta desviación estándar, estoy en función estadística, ojo, Excel tiene varias funciones, yo estoy marcando la estadística, bajo hasta D, que es desviación estándar. Fíjense que aquí me deja varias desviaciones estándar, a nosotros nos interesa la desviación estándar muestreal, la que tiene desviación estándar M. Abajo está la poblacional, no la vayan a confundir. Voy a marcar desviación estándar muestreal. Si ustedes tienen dudas si la función es la que ustedes necesitan, ustedes pueden apretar ayuda sobre esta función, ¿ya? Entonces, al apretar ayuda sobre esta función, les da la información de la función, y por ejemplo, si uno empieza a leer acá harta información, ¿no es cierto? Y aquí uno se da cuenta que es la que anda buscando. Dice, esta es la versión estándar, se calcula con el método de n-1, que es la muestreal. Si tienen más dudas, incluso aquí está la ecuación. Ya ustedes la pueden ahí ver, la ecuación que es la que nosotros estábamos utilizando para efectos del curso. La sumatoria de las diferencias al cuadrado partido por n-1, todo está en raíz. ¿Acepto? Y me pregunta o me piden, ¿cierto?, el set de datos a lo cual quiero calcular esa desviación estándar. Serían estos tres. ¿Okay? Y ahí acepto. Mismo cuento para calcular las desviaciones estándares de los otros conjuntos de datos. Yo marco acá hasta que me pongo sobre el punto verde, hasta que se ponga negra la cruz. Marco y arrastro. Y ahí me calculo las desviaciones estándares muestreales para los tres conjuntos de datos. Entonces lo que acabamos de calcular en Excel sería esto, que está acá. ¿Okay? Yo no voy a poner énfasis en este curso en calcular esto a mano. A mi juicio, a esta altura de la civilización no tiene sentido. A nivel laboral les recomiendo que hagan todo esto en Excel, es mucho más eficiente, ¿ya? Junto con la desviación estándar, existe otro parámetro, ¿no es cierto?, que se llama la desviación estándar relativa. ¿Qué es la desviación estándar relativa? Es el cálculo de la desviación estándar, pero llevado a un porcentaje. Es decir, yo tomo la desviación estándar, la divido por el propio promedio de ese mismo conjunto de datos y la multiplico por 100. Esto es lo que se llama la desviación estándar relativa, o multiplicado por 100 es lo que se llama coeficiente de variación, ¿ya? Le voy a hacer el cálculo y le voy a explicar para qué sirve, ¿ya? Voy a poner acá coeficiente de variación, o lo que se conoce como RSD, porcentual. ¿Qué es lo que hago? Entonces, como decía, el cálculo implica tomar la desviación estándar, dividirla por el promedio y multiplicarla por 100. En el fondo es qué porcentaje representa la desviación estándar respecto
efecto del propio promedio. ¿Ok? Como no existe la función, hasta donde yo sé, no existe la función RSD o coeficiente de variación en Excel, yo lo voy a calcular a mano. ¿Qué es lo que uno hace para calcular la mano? Bien simple, aprieta el botón igual para transformar esa celda en calculadora. Y yo marco desviación estándar, lo divido, slash, por el promedio, aquí está el promedio, y lo multiplico, asterisco, por C. Y ahí me da el porcentaje de RCD o coeficiente de variación de estos dos parámetros. O sea, de este set de muestras. Arrastro para repetir el cálculo en los otros set de datos, ¿no es cierto? Y ahí me arroja los valores en bruto. Digo en bruto porque el Excel arroja todos los decimales, o lo que uno les digo. Más adelante voy a explicarle cómo se cortan las cifras. ¿Qué es lo que me muestran estos valores? Me muestra que si yo miro las divisiones estándares relativas, el porcentaje de precisión como coeficiente de variación para el set 1 es un 2%, para el set 2 es un 4% y para el set 3 es un 7%. Y ahora puedo comparar estos valores, ¿ya? Uno tiene que compararlo en términos relativos y no en términos absolutos porque la depresión estándar bruta, ¿no es cierto?, puede que sea mucha o poca y eso depende del promedio desde el cual, digamos, esta depresión estándar, digamos, forma parte, o desde el cual el set de conjunto de datos forman parte de ambos. Porque, por ejemplo, claro, uno puede decir, mira, 0,0003 es súper bajo, pero si el promedio es bajo también, ese error relativamente puede representar un error bastante grande. Yo siempre explico esto con un ejemplo de la edad. O sea, si ustedes dicen que un año es poco, ¿no es cierto? Claro, es poco quizás para ustedes que tienen más de 20, ¿no es cierto? Entonces, un año para una persona que tiene 20 años es el 5% de su vida. Sin embargo, un año para una persona que tiene 3 años es el 33% de su vida y por lo tanto porcentualmente muchísimo más significativo ese año. Entonces, uno tiene que, para comparar, tiene que llevarlo esto a porcentaje, no al valor absoluto, y ahí uno se va a dar cuenta qué método es más preciso que otro, ¿ok? O qué set de resultados es más preciso que otro. Aquí lo tengo yo calculado. Ahora, ¿por qué es importante además conocer la deviación estándar relativa? Es por un principio un poco entre experiencia y realidad. Normalmente en analítica uno ya sabe más o menos las magnitudes de las precisiones relativas de la mayoría de los métodos. Por ejemplo, ya se sabe que las volumetrías y las gravimetrías tienen precisiones bastante buenas, incluso inferiores al 1% relativo. Sin embargo, uno también sabe que los métodos instrumentales, la mayoría tienen precisiones del orden del 5 al 10%. Y cuando son métodos instrumentales ya trabajan a concentraciones muy bajas, ¿no es cierto? Incluso estas precisiones pueden llegar al 10 al 20%, no hay problema. Si yo conozco la precisión de mis resultados y sé más o menos el margen de los cuales estos métodos debieran moverse, yo podría tomar decisiones, ya sea para seguir trabajando así porque el método me está dando precisiones dentro de lo esperado, o tomar alguna especie de determinación o decisión que me permita controlar la precisión en el caso que ésta se haya descontrolado, ¿ya? Por ejemplo, la precisión se puede descontrolar por razones múltiples, puede descontrolarse porque o sea, el ojo del analista es malo porque tiene poca experiencia, puede controlarse porque tiene usted una corriente que no está estabilizada a los cuales están conectados sus instrumentos, porque sus materiales de vidrio ya están viejos y están descalibrados, no sé, existen muchas razones, y por lo tanto uno debiera empezar digamos, a controlar la precisión en todo momento. La precisión de un resultado depende de la precisión de todas las etapas analíticas y por lo tanto va a depender de la toma de muestra, del material que ustedes ocupen, del ojo del analista, del instrumento que arroja la señal. Y de ahí viene la importancia de trabajar con el material adecuado. Hay materiales que tienen o que arrojan resultados más precisos que otros. Por ejemplo, hay pipetas que son de clase A que tienen precisiones mejores que las pipetas de clase B y usted tiene que pagar ese precio, ¿ya? Existen aforos que tienen precisiones mejores que otras, lo mismo que las buretas. ¿Ya? Entonces ustedes no pueden esperar mejor precisión que la precisión tope de su propio proceso analítico. Ya si ustedes quieren una precisión de un 10% como tope, se entiende que todas las precisiones de todo lo que viene en las 3 o 4 etapas analíticas deben tener precisiones inferiores a eso. ¿Okay? Dicho de otra forma, si por ejemplo si ustedes tienen una bureta malísima que tiene precisiones de un 20%, no esperen un resultado final con mejor precisión que eso. Hay precisiones de buretas o material de vidrio, hay precisiones de balanzas, hay precisiones de
instrumentos, hay precisiones de analistas, ¿no es cierto? Y ahí tienen ustedes, digamos, un ejemplo de las precisiones de balanzas. Hay veces que tienen una alta precisión de hasta 0,01 miligramos, hay balanzas que tienen precisiones un poco más bajas. Y eso va a depender de usted hasta qué nivel de precisión ustedes necesitan. No necesariamente la mejor precisión es lo más adecuado, porque también esto va relacionado con el precio. Ya tiene que haber un equilibrio entre lo que ustedes quieren y lo que pueden pagar. Este es un ejemplo del Harvey, de química analítica moderna, y muestra solamente en lo que se refiere al pipeteo. O sea, si yo le paso a usted una pipeta forada de 10 ml, y yo le digo, tómenme 10 veces 10 ml con esta pipeta, no siempre le va a dar 10 ml, de hecho tiene cierta oscilación. Y en esta tabla se muestra la oscilación de 10 pipeteos, las cuales marca 10 pipeteos, pero si uno determina exactamente cuánto volumen tomaron en cada pipeteo, no es raro que oscile más o menos en estos márgenes, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero normalmente la diferencia respecto a 10 es bastante baja, va a nivel de la décima, ¿ya? Ustedes podrían con estos 10 valores calcular, por ejemplo, una desviación estándar relativa, y por lo tanto calcular el porcentaje de precisión como coeficiente de variación. Todas las etapas analíticas deben más o menos estar controladas y conocer su margen de precisión, por cuanto la precisión total, que estaría representada acá como S total, la precisión total o la desviación estándar total de todo el método analítico, está influenciada por las precisiones de todas las etapas analíticas desde la A a la N. A puede ser toma y tratamiento de muestras, B puede ser preparación de reactivos de soluciones, C puede ser una volumetría, un cambio de indicador, D puede ser un calibrado, etc. Normalmente las precisiones se van incrementando en función de sus varianzas. Las varianzas tienden a sumarse o a incrementarse en base a distintas proporciones matemáticas, y por lo tanto yo tengo que tener claro cuánto vale la desviación estándar o las varianzas, que es el cuadrado de la desviación estándar para cada etapa analítica, y ahí yo puedo controlar mis procesos. ¿Okay? Tengo que tener información de cada precisión, la precisión esperable y la precisión que me está dando realmente mi proceso analítico, y si se mueve entre los márgenes esperados, ustedes pueden seguir trabajando, y si no, tendrían que tomar decisiones para resolverlo. Lo peor que puede pasar es que ustedes no sepan la magnitud de sus precisiones. Para efectos de evaluar la precisión, entonces, lo que yo quiero recalcar, y que voy a ser un poco más aero en esto, es que la precisión se puede evaluar tanto en una etapa analítica, por ejemplo, la precisión instrumental, la precisión de un pipeteo, la precisión de un volumen de una uretra, la precisión de una señal de un instrumento como un pHímetro, y eso se llama repetitividad, es decir, es la precisión producto de repetir una etapa analítica, ¿ok? Versus lo que es la precisión de reproducir el método completo, en donde la etapa instrumental es una de las etapas del proceso. Desde el muestreo de toma y tratamiento de muestra, a la medición instrumental, el ojo del analista, ¿no es cierto?, hasta generar el resultado, hay varias etapas, y si ustedes evalúan la precisión final, es decir, luego de reproducir todas esas etapas, ustedes obtienen un set de resultados como los que tratamos en Excel, y calculan la precisión, ustedes van a obtener la precisión que se llama de reproducibilidad. ¿Okay? El procedimiento analítico es bien largo, recuerden que no es solo la medición de una señal analítica, esa es una etapa, incluye, como les dije, tratamiento de muestra, preparación de reactivos soluciones, medición analítica de las señales, las condiciones operativas y el reporte. Todas esas etapas tienen riesgos, pero deben ser riesgos calculados, y parte de ese riesgo tiene que ver con precisión. No es el único riesgo, pero es uno de los riesgos que hay que evaluar. Por lo tanto, no es lo mismo reproducir un método analítico con operadores o analistas diferentes, en tiempos, días o climas diferentes, con equipos o instrumentos que no tienen que ser necesariamente los mismos, incluso con reactivos que no tienen que ser exactamente los mismos en términos de el mismo frasco, la misma marca, ¿no es cierto? Si todo esto varía, lo que uno debiera esperar obtener es la precisión real, que es normalmente la que uno logra en un laboratorio de prestación de servicios, por ejemplo, donde no siempre el mismo analista o los reactivos de la misma marca son los que se utilizan. Hay que evaluar la precisión a nivel de reproducibilidad, como también a nivel de repetitividad o repetibilidad, como dice acá. La precisión de cada etapa también uno debiera tenerla más o menos clara. En caso que falle la precisión a nivel de reproducibilidad, se le está dando más mala de lo que ustedes esperan,
hay que devolverse la repetibilidad y empezar a evaluar la precisión por paso. Yo creo que es una recomendación que siempre les doy. Mientras más baja es la concentración a determinar en química, ¿no es cierto?, de un analito, tienden a ser las precisiones a nivel de RCD más malas. ¿Ya? Por ejemplo, la volumetría funciona bastante bien a nivel de precisión, no solamente porque las puretas son bastante precisas y las balanzas, sino que además las concentraciones de analitos que se terminan en ellas son bastante altas. Estamos hablando a nivel de 0,1% para arriba, ¿no es cierto?, concentraciones molares. Sin embargo, cuando ustedes ya están trabajando a nivel de ppm, 10 ppm, 5 ppm, 1 ppm, ¿no es cierto?, que ahí las volumetrías prácticamente empiezan a fallar casi todas, y hay que recurrir a métodos instrumentales, pues bien, ahí en ese caso, las precisiones tienden a ser más malas por cuanto los errores del instrumento, las aleatoriedades naturales de la señal analítica, se empiezan a volver cada vez más significativas respecto de la señal medida. Ustedes, por ejemplo, pueden ver esto, es un experimento bien simple. No es lo mismo que ustedes, por ejemplo, tomen una balanza, eh, con la cual uno registra su masa, ¿no es cierto? Esa balanza que normalmente se mueve hasta un poco más de 100 kilos. Y claro, entonces para registrar la masa de una persona es bastante buena, porque ustedes van y dicen, yo tengo, mi peso es de 70,5 kilos. Pues bien, hagan eso con un perro pequeño y díganme cómo les va. Y calculen la precisión de la desviación estándar relativa tomando un perro pequeñito que con suerte pesa 2 kilos, 3 kilos. Y ahí vean cómo le oscila los valores y se van a dar cuenta que la precisión relativa, mientras más pequeña es la masa del cuerpo, ¿no es cierto?, va a ser cada vez mayor. Entonces, mientras más baja es la magnitud medida, tiende a darse una dispersión porcentual relativa mayor. Se llama la curva o la campana de Horowitz, que dicen los libros de química analítica. Entonces, esa es la razón por la cual, por ejemplo, ustedes no pueden hacer una volumetría cuyo volumen gastado sea menor a 5 ml. Tienen que gastar de 10 ml para arriba en una bubeta de 20 o de 50, porque si no la precisión relativa se les va a dar muy mal. En la diapos tengo ejemplos de captura de pantalla para hacer estos cálculos en Excel. Yo se los mostré acá. Voy a saltarme esta parte. Eh, voy a llegar al tema de la precisión y el corte de cifras. ¿Ya? A ver, yo les a ustedes que cuando uno toma el promedio más o menos una vez la desviación estándar, uno estaría integrando el 68% de la población. Y si uno hace 2 veces la desviación estándar, uno está integrando más o menos el 95%. Eso es válido solo para las medidas estadísticas poblacionales, pero en química analítica uno no ocupa poblaciones, uno ocupa muestras. Por lo tanto, lo que uno tiene que estimar para efectos de reportar un resultado y cortar las cifras de un resultado, ¿no es cierto?, más que la desviación estándar, es lo que se llama el límite de confianza. El límite de confianza considera la distribución T-Student propia para desviaciones estándares muestreales, en donde uno va evaluando confianzas más que áreas. Ya me explico. Devolvámonos al ejemplo anterior. Nosotros teníamos acá los resultados que nos dio el Excel, ¿cierto? El asunto está que estos resultados, si yo los pongo así en bruto, tienen las cifras significativas que uno quiera, ¿no es cierto? La pregunta es cómo yo corto las cifras. Pues bien, la forma de cortarlo es calcular el límite de confianza. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a tomar la ecuación del límite de confianza y la voy a pegar acá. ¿Ya? Esto quizás algunos de ustedes ya lo vio en Analítica 1, pero nunca estaba de más recordarlo. Esta es la expresión de límite de confianza, ¿cierto? Entonces, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el límite de confianza de estos 3 resultados. Ya tenemos el promedio. Ya tenemos la desviación estándar, S, ¿cierto? N, en estos casos, sería 3. Para cada set de datos, se tomaron 3 valores. Entonces, lo que voy a poner acá, bueno, que N vale 3 para los 3 casos, ¿ya? Y voy a calcular, además, espérate un poquito. Ahora, lo que yo necesito es el parámetro T, T-Student. Quizás ustedes lo que conocen es la típica tabla T, que la tengo aquí marcada. Quizás ustedes conocen esta tabla T.
¿ya? Que les dice a ustedes, bueno, si ustedes quieren trabajar al 95% de confianza, es decir, al 0,05% de riesgo, ustedes tendrían que tomar esta columna que está acá. Y a ustedes le dicen, mira, como el T de student es para n-1 grado de libertad, ¿por qué un grado de libertad se pierde? Porque ustedes pierden un grado de libertad al calcular un promedio. A ustedes le dicen, bueno, tú tienes 3 réplicas, o sea, tu n vale 3, por lo tanto tu grado de libertad valen 2, aquí está 2, ¿no es cierto? Y por lo tanto ustedes tendrían que decir que si están trabajando al 95% confianza, es decir, 0,05 de riesgo, ustedes dicen, bueno, aquí yo tengo un T-Student de 4,303. ¿Ok? Eso es lo que uno hacía con las tablas de Student cuando tenía que buscar el valor T en los libros en papel de estadística, ¿ya? Entonces, recuerden, el valor vale 4,303. Lo voy a anotar acá porque les voy a enseñar a ustedes de dónde sale el valor en Excel. Excel tiene la tabla de Student incorporada, ¿ya? Entonces yo voy a poner acá el T, voy a poner acá el T para 0,05, 2 grados de libertad, ¿ya? Pues bien, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, nuevamente, la tabla de Student está entera en Excel. O sea, ustedes pueden botar estos libros a la basura. Si se dan la función estadística, bajan hasta una función que se llama distribución T. Miren, voy a bajar hasta D. D. Busquemos distribución T. Aquí está. Ah, no, espérense, a ver. Aquí no sé por qué, me parece la distribución T. Ya, hay una que se llama distribución T invertida, que no sé por qué no está en la función estadística. Si no sale acá, les recomiendo que pongan todas las funciones. Todo. ¿Ya? Y aquí en todas las funciones, voy a volver a buscar frente a ustedes, la distribución T invertida. Que se llama distribución beta invertida, chi, f, esta es. Distribución T invertida. ¿Ya? No sé por qué le pusieron así en Excel. Me costó un mundo encontrar la distribución T student de tabla, pero esta es. Ustedes aceptan y lo que le preguntan a ustedes es, bueno, probabilidad de equivocarse. Si estamos trabajando al 95% de confianza, es decir, si queremos integrar el 95% de los casos en base a nuestros valores, le pongo 0,05. Grado de libertad, como nuestro n vale 3, vamos a poner grado de libertad 2. Acepto, y ahí me entregó el valor de student. Fijan, 4,303, pero con más decimales en el caso de Excel. Cuento corto, la tabla de student está entera en Excel, no necesitan esos libros eternos llenos y llenos de páginas de tablas, porque todas esas tablas que uno ocupa normalmente en los cursos de estadística para ciencia están todas en Excel. Entonces, fíjense, tenemos promedio, tenemos eh, N, tenemos T, ¿ok? Y el T va a ser el mismo para todos, voy a marcar aquí el T es igual para todos, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer ahora es calcular el límite de confianza. Por lo tanto, vamos a calcular ahora T por S partido por raíz de N. ¿Cómo lo hago? No conozco la función límite de confianza en Excel, así que lo voy a hacer a mano. Pongo igual T multiplicado por división estándar, acá está, vamos a estudiar, dividido por N, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, dividido por N, que es 3, pero raíz, o sea, lo voy a elevar a 0,5 para sacar raíz, ¿ya? Y nos había dado, bueno, 0,00076 con más decimales. Vamos a hacer el cálculo ahora con los dos conjuntos de muestra que nos faltaban, simplemente arrastrando el cálculo como las otras veces lo hemos hecho. Ahí están los límites de confianza calculados en bruto en base a la expresión que está acá arriba, ¿no es cierto? T por S partido por raíz de N. Acá para que se vea todo. Ahora, ¿qué connotación tiene esto? Que
con este límite de confianza primero nos va a permitir cortar las cifras en base a las cifras significativas del límite de confianza, que esta es una cuestión que la química analítica ocupa mucho. Y segundo, nos va a poder permitir interpretar los valores. Recuerden que hemos utilizado el concepto de límite de confianza para muestras en base a la T de Student, y utilizamos el T para 95% de confianza. Por lo tanto, estos valores tienen ese grado de confianza y tienen un 5% de riesgo. Lo primero que hay que hacer para ver las cifras es cortar las cifras significativas del límite de confianza. Como el límite de confianza es un parámetro de precisión, vamos a, como lo establece UPAC, vamos a bajar una sola cifra significativa. Por lo tanto, vamos a bajar. Así quedarían los límites de confianza con una sola cifra significativa. La primera significativa que tiene el límite de confianza para la muestra 1 está en la 10 milésima y para la muestra 2 y 3 está en la décima. ¿Qué implicancia tiene esto? Que los valores que están acá arriba de los promedios, ¿no es cierto? Que uno los podría expresar con cualquier cantidad de cifras significativas, el límite de confianza las limita. UPAC establece que el promedio no se puede expresar con más cifras significativas que el corte que nos da el límite de confianza. Para el primer caso, si el corte lo da en la 10 milésima, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que cortar el valor de la 10 milésima, es decir, hasta el cuarto decimal, que en este caso sería el 1, ya sería 0.0151, más menos 0.0008. Ese sería el promedio más menos del límite de confianza. Para el caso de la muestra 2, como el límite de confianza comienza en la décima, no tiene significancia estadística el valores más precisos que este, por lo tanto se corta como 4.2 más menos 0.4. Y para el tercer caso lo mismo. Si uno corta la cifra hasta la décima, quedaría 1,1 más menos 0.2. Si uno quisiera expresar correctamente el resultado, para la muestra 1 uno tendría que escribir lo siguiente. La muestra 1 sería 0.0151, voy a insertar el símbolo más menos el límite de confianza, que sería 0.0008. Voy a ajustar el valor, no sé por qué se me agrandó, dejarlo todo como corresponde. Ahí. Ya. Así se expresaría correctamente el resultado para la muestra 1. Si hiciéramos lo mismo para la muestra 2, ¿no es cierto? Sería 4.2, que es el promedio, más menos, acá, más menos 0.4. 0.4. Nuevamente, no sé por qué me dio una fuente mayor. Lo voy a dejar ahí para que quede claro. Ya. Y en el tercer caso, ¿no es cierto? Lo mismo. Uno, ¿qué es lo que hace? El resultado, que sería 1.1 más menos 0.2, que es el límite de confianza. Ahí tienen ustedes la expresión correcta de resultados. ¿Okay? Base al límite de confianza y al grado de confianza que se asumieron y el N. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, la muestra 2, los resultados se mueven entre 3,8 a 4,6 en el 95% de los casos. Para la muestra 3 se mueven entre 0,9, ¿no es cierto?, hasta 1,3 en el 95% de los casos. O sea, si uno siguiera haciendo alícuotas de la misma muestra, 5 de cada 100 mediciones se van a salir, con esta probabilidad se van a salir de ese intervalo. La mayoría, el 95%, va a estar dentro de ese intervalo. Ahí están las consecuencias de esto. Si nos vamos al Excel, perdón, al PowerPoint, ¿no es cierto? Yo aquí tenía un par de ejemplos que si estos fuesen los resultados con su intervalo de confianza, ¿no es cierto? Aquí tenemos un caso. Primer caso, el límite de confianza, su primera cifra significativa está en la centésima.
por lo tanto queda este 1,4115, 415, perdón, se cortaría 1,42 más o menos 0,4. En el segundo caso, si es que el límite de confianza ya está en la décima, te habría que cortar este 1,4115 en 1,4 solamente, más o menos 0,2. Y por ejemplo, voy a poner un tercer caso, ¿no es cierto? Este es un caso exagerado. Supongamos que, voy a hacer un tercer ejemplo, tenemos este caso. Este caso sería 1,4115 más menos, y supongamos que el límite de confianza me da 1,108, ¿cierto? Supongamos que es así. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer en este caso? Si el límite de confianza ahora está en la unidad, ¿no es cierto? El resultado nos quedaría así. Hay que cortar todo en la unidad, y por lo tanto me quedaría 1 más menos 1. Literalmente quedaría así, ¿ya? O sea, el límite de confianza tiene implicancia no solamente en cómo se expresan los resultados, sino que además tiene implicancias en el intervalo en los cuales se mueven los resultados. Por lo tanto, la precisión fija los intervalos de confianza. Entonces, esas son las consecuencias. Entonces, lo que hemos visto para cerrar, hemos visto lo que son las cifras de mérito en general, la diferencia entre predicción y exactitud. Le expliqué los distintos niveles de precisión, cómo se determinan estadísticamente en base a las decisiones estándares o las precisiones relativas, y también las consecuencias que tiene esto a la hora de expresar resultados. Hasta aquí queda la primera clase de precisión, y les voy a dejar como una tarea parcial, ¿no es cierto? Quien quiera tomarla, que tomen un set de resultados reales, bajados de internet o que ustedes tengan en algún lado, y que hagan todos estos cálculos, es decir, calculen promedios de precisiones estándares, precisiones relativas, y además expresen los resultados finales como corresponden en base a su límite de confianza. ¿Ok? Y eso me lo envían y lo voy a evaluar. Eso es todo.